Bueno, yo soy Íñigo, soy un padre de una ikastola de Gasteiz y empezamos a formar un grupo hace un montón de años. Bueno, yo no tengo presentación, voy a enseñar algunas de las cosas que hemos preparado, pero creo que nos hará falta bastante menos tiempo, o sea que acabamos prontito. Entonces, sí, luego preguntáis lo que queráis. Sí, yo vengo en representación de algún centro de Llodio. Nosotros nos hemos movido mucho en una escuela de primaria, en Atiorro, y ahora tengo una hija que ha pasado a secundaria este año y el instituto está plagado también de wifi. Entonces vamos a ver si iniciamos también ahí la movilización. Pero bueno, hemos hecho ya bastantes cosas, ahora contaremos lo que hemos estado haciendo porque nos hemos llegado a... Bueno, hemos ido al Ararteko, a los distintos departamentos del gobierno vasco, entonces, bueno, contamos un poquito nuestra experiencia. Bueno, pues eso, visto después del panorama que acabáis de ver, pues os podéis hacer una idea también del papel que nos queda a nosotros ahora. Entonces, bueno, lo que se nos ocurrió fue decir, bueno, pues en realidad si nos vamos a enfrentar a un problema parecido al que nos están presentando, y hay alternativas y soluciones que en principio podrían seguir utilizando pues, los ordenadores, internet, y podrían seguir utilizando, digamos que el proyecto Escola 2.0 no está basado en el wifi, sí, está basado en el uso de las nuevas tecnologías, conexión a internet y demás. Y entonces lo que pensamos era que había una solución que era muy sencilla, que era cablear los centros y que además revertía en beneficio de todos desde más de un punto de vista. O sea, al principio, por los posibles daños que podría acarrear el wifi a los niños y a las niñas, y luego también pues porque en principio el uso de redes cableadas es más rápido y más seguro, o sea, las conexiones de internet son mejores, vamos a decir, El wifi siempre da bastantes más problemas. Entonces dijimos, bueno, pues entonces esto es muy fácil, pues nos juntamos unos cuantos padres y madres que teníamos más o menos esa idea y dijimos, pues vamos a plantear esto en educación y en un pispás esto está resuelto. Bueno, esto hace ya como 3 o 4 años y después de muchas reuniones, muchos paseos, ir a muchos sitios, pues la verdad es que hemos conseguido poco. O sea, yo no quiero desesperanzaros ni mucho menos, y os voy a hablar de lo que hemos hecho por si os sirve como punto de partida y ahorraros muchos de los cabezazos que nosotros nos hemos dado sin conseguir nada. Bueno, en principio lo que decidimos fue intentar crear una red de centros o más bien de consejos escolares en los que se posicionaran de alguna forma para poder poner cableado en las aulas quitando el wifi. Conseguimos pues, en Álava y algunos pocos centros de Vizcaya, de la zona de Basauri y demás, pues unos 18 o 19 centros que firmaron un manifiesto que hicimos nosotros demandando el cable. Con ese manifiesto pues pensamos en ir al gobierno vasco para presentarlo y pedirles que nos dieran la posibilidad de cablear los centros. Bueno, el manifiesto era de lo más light que os podáis imaginar, porque en principio en ningún momento decíamos que el wifi era pues letal ni nada por el estilo. Lo que decíamos era que ante la duda queríamos la posibilidad de poder cablear los centros, que parece una alternativa muy sencilla. Bueno, pues resulta que no era tan sencilla y al final la señora Celá, que era la responsable de educación en aquel entonces, pues nos vino a decir que no, que sin ningún otro tipo de explicación, que el wifi era parte indisoluble del proyecto Escola 2.0 y que no había nada que hacer, que quien quería Escola 2.0 tenía wifi y si no quería el wifi, pues no tenía Escola 2.0. De hecho, el único centro hasta la fecha que yo sepa que ha rechazado públicamente el wifi es el centro de Lezo, en Ikastola de Lezo. Y pues como represalia también se llevaron parte de los equipos que en principio les habían cedido para poder funcionar. Bueno, nosotros seguíamos reuniéndonos, seguíamos sacando de nuestro tiempo, porque claro, esto no ha estado subvencionado por nadie, se nos ocurrió, empezamos y no sabíamos en qué movida nos estábamos metiendo en realidad. Y sobre todo aquí las chicas que eran muy peleonas y muy trabajadoras, pues acabaron yendo a... Ya veis aquí, Hezkuntza, Ingurugiroa y Osasuna. Fuimos a 3 departamentos del gobierno vasco, a medio ambiente, a sanidad y a educación. Sí, eso nos hizo ver
perdona, bueno, así. El medio ambiente considerábamos que era una cuestión que les afectaba. En sanidad ni siquiera sabían que el plan Escola 2.0 instalaba el wifi en todas las aulas de quinto y sexto de primaria y primero y segundo de eso, sino que se pensaban que era un aula específica a la que acudían los niños de vez en cuando, por lo cual nos dijo, no le hemos dado ninguna importancia porque total que importa que vuestros hijos vayan 2 horas a la semana allí. Cuando les comentamos que era en el aula habitual y que era continuo y que no apagaban el router, fue cuando dijo, y que iba a preguntar, y ahí quedó el tema, pero no tenían ni idea, ni siquiera se habían consultado entre ellos, no sabían ni en qué consistía. Les pedimos en el Departamento de Educación los pasos previos que habían dado antes de optar por el wifi, preguntando a ver por qué habían desestimado el cableado. No habían mirado nada, había sido una cosa que de modo inconsciente nos da la sensación de que ha sido un poco eso, que se ha optado por el wifi sin medir un poco los efectos que podría tener y que ahora el problema es quién da marcha atrás. Por eso también tenemos una ligera esperanza, puesto que como ha cambiado también quienes están al frente de los distintos departamentos, nosotros la intención que tenemos ahora es volver, una vez que el gobierno vasco se asiente un poco, arrancar y volver a entrevistarnos con los responsables de los distintos departamentos y ver si lo único que pedimos es además, bueno, lo de un aula cableada o 2 a las que puedan ir los niños con sus portátiles, a ver si, y es una de las cosas que, bueno, que ahora pasaremos igual a comentar, lo que se está haciendo desde los centros, como pedir... Sí, eso es. Bueno, no os voy a enseñar porque además son los documentos que se presentaron en educación y demás. Algunos han tenido respuesta, pero bueno, por respuesta era más que nada pues la negativa, que no nos hacían caso a nada de lo que les planteábamos, sin unos argumentos tampoco demasiado fundados. Al final nos vinieron a decir que ellos ya habían hecho unas mediciones habían pedido al Colegio de Ingenieros que midieran la potencia de esas radiaciones y demás, y nos les está enseñando un poco las medidas que presentaron como medidas estándar para todos los centros. Bueno, un pequeño inciso también, os comento, yo estuve en Gasteiz en una asociación contra las antenas de telefonía, en principio es una cosa bastante parecida, y en aquella asociación, pues, bueno, después de unos cuantos actos que hicimos, sacamos un poco de dinero y compramos un aparato para poder medir ondas. No somos expertos en el uso de estos aparatos, pero bueno, estuvimos informándonos y en concreto en nuestra Ikastola pues fuimos a medir también pues, con todos los ordenadores encendidos y el wifi en marcha, a ver qué potencias de emisión había. Y desde luego que es cierto que en general la potencia de emisión de wifi no es excesivamente elevada, pero luego hay picos de potencia, y esos picos de potencia desde luego pasaban con mucho de 0,04, vamos a llegar a medir hasta 7 microvatios por centímetro cuadrado e incluso más. Entonces, bueno, que yo no voy a decir aquí quién tiene ni quién deja de tener la razón. Yo lo único que he planteado siempre en educación ha sido que ante esa duda se nos permitiera el poder poner cableado. Y bueno, pues eso, os vuelvo a decir un poco lo mismo. La respuesta fue siempre la misma. Visto que no nos hacía en ningún caso en los departamentos del gobierno vasco, sí, fuimos fueron Sole y otra compañera de Yodio, fueron al Ararteko, y el Ararteko parecía interesado también en el tema, vino a decir que estudiaría toda la información que habíamos dado. Entregamos un dossier. En principio hemos estado en contacto con él 2 veces después de la reunión. Nos dijo que le diéramos un plazo de 3 meses, que el tema le preocupaba mucho, que realmente que no conocía el alcance que podía tener y que se lo iba a tomar en serio. Y no hemos vuelto a saber de él, con lo cual ya estábamos pensando otra vez insistir. Pero bueno, nosotros al menos lo que no perdemos es, tenemos la sensación de que tenemos que seguir insistiendo y que cuantos más seamos, más fuerza vamos a tener, porque eso sí que preocupa mucho en la educación. Al menos en la entrevista que mantuvimos preguntaban, ¿pero cuántos centros son los que empiezan a poner pegas a esto? Entonces, lo que sí que les preocupa es la cifra de centros en los que empieza a haber cierta sensibilización con respecto al tema. Entonces, creemos que eso sí que es importante, porque eso lo miden. Era, bueno, es que sois pocos, es que sí. Entonces, valoramos muchísimo, bueno, es que
cualquier adhesión de un centro es... Sí, de hecho, la señora Cela, pues, cuando siempre que ha hecho declaraciones ante los medios, acaba diciendo que era uno el único centro que se había opuesto al uso del wifi en el plan Escola 2.0, claro, era el único que se había opuesto tajantemente. Porque otra de las cosas que también os voy a comentar, si tenéis intención de meteros en esta embajada, es que con las nuevas tecnologías, coño, hay que tener un poco de cuidado, porque no se puede ir a cualquier lado diciendo es que el wifi es fatal y no se puede poner wifi, vamos, se te echan encima porque parece ser que ir en contra de un avance tecnológico es algo así como ir, bueno, un ejemplo estúpido, vamos. Pero que no es tan sencillo, o sea, por eso siempre hemos intentado ser muy sutiles, con unas peticiones, digamos, muy básicas, y aún así no nos han hecho ni puñetero caso, vamos. Visto que nosotros también empezamos a cansarnos de ir a todos los sitios, de estar todo el rato, pues eso, ¿no? En un frontón, pero haciendo de pelota, pegándonos contra las paredes. Pues al final se nos ocurrió que había ya unas organizaciones que eran las que recogían a las asociaciones de padres y madres de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa. En nuestro caso, en Álava, en una escuela, estuvimos presentando toda la información que habíamos ido reuniendo en este tiempo y se vio que ellos, pues parece que tenían una postura afín, aunque en principio no se posicionaban tampoco, luego al final acabaron reconociendo que la alternativa del cableado era una alternativa, pues en principio, muy válida y lógica. Y de hecho, pues os estoy enseñando ahora una carta que sacaron desde EIGE, que sería la asociación de las 3 coordinadoras de asociaciones de padres y madres, reclamando el cableado, ¿vale? Bueno, pues eso, viene a pedir al gobierno vasco que se aplique el principio de precaución, etcétera, etcétera. En ese punto estamos, no se ha avanzado mucho, pero también es cierto que muchas veces no es las ganas que le pongas a una reivindicación para que salga adelante, sino es presentarla en el momento adecuado. Nosotros la sensación que hemos tenido siempre que nos hemos presentado en el gobierno vasco, por lo menos en educación, ante la señora Cela, era que se cerraba en banda y no iba a ceder ni un milímetro de lo que ella en un principio había dicho. Como ha dicho Sole, pues pensamos que este puede ser un buen momento para retomar el tema, porque visto que ahora ha habido un cambio de gobierno, pues es posible que sean un poco más receptivos a las peticiones que se pueden hacer. Entonces, por eso nos puede parecer interesante e ilusionante que se extienda un poco toda la historia hasta que empezamos a otros centros también y que más gente, y sobre todo en otras regiones, porque parecía que el tema estaba como muy focalizado en Álava, y simplemente porque nosotros no dábamos abasto para movernos más, tampoco íbamos a estar moviéndonos cada 2 por 3 a... Vamos, que al final todo lo que hemos hecho ha sido del poco tiempo libre que tenemos, ¿no? Porque esto no está subvencionado por nadie. Entonces, pues ese es el punto en el que nos encontramos. No sé si os hemos... No, era comentar, si quieres, un poquito lo que hemos hecho, por ejemplo, nosotros en nuestro centro, con el fin de minimizar un poco lo que es la exposición de los niños al wifi. Lo primero que hicimos, cuando ya varios padres vimos que estábamos preocupados por el tema, que el centro nos respondía, que decían, esto son órdenes de arriba y no hay nada que hacer, dijimos, bueno, habrá ocasión al menos de poder apagar el router cuando no se esté utilizando. Entonces, en primer lugar, lo que hicimos fue sensibilizar al mayor número posible de padres. Como organizamos charlas y no acudía mucha gente, lo que hicimos fue entregar a través de los niños, a través de la asociación de padres, un escrito en el cual se exponía lo básico de los riesgos posibles del wifi, de cuáles eran las recomendaciones que venían desde el Consejo de Europa, para que realmente se supiera que es algo que no ha partido de nosotros, sino que son recomendaciones que se están haciendo a nivel general, que hay países que ya las están adoptando y que nosotros vamos un poco... Sí, como a la cola, intentando ir al frente del progreso tecnológico. Entonces, eso surtió muchísimo efecto. Los padres que no habían asistido a charlas de pronto aparecían por el AMPA a enterarse de más cosas, eso funcionó muy bien. Luego, como en el centro nos dijeron que tenía que haber una posición oficial por parte del AMPA, hicimos una asamblea general y los socios votamos ya después de haber sido informados los padres debidamente que la posición oficial del AMPA era pedir el cable, que se nos permitiera cablear. Luego iniciamos aunque esa era la posición oficial del AMPA, desde el centro nos decían que aunque los padres lo pidiéramos
esto era una cosa que venía de arriba y tampoco podían hacer nada. Lo que hicimos fue recoger firmas. Nosotros en nuestra escuela, después de pasar toda esta información, conseguimos obtener las firmas de más de la mitad de familias del centro. Con eso ya fuimos al Consejo Escolar, se pidió que solicitaran al Gobierno vasco el cable, no como oposición al proyecto Escola 10.0, sino ya como proyecto de mejora del centro, con lo cual nos metíamos, usábamos como una especie de triquiñuela para conseguir un aula o dos más cableadas a las que los niños pudieran acudir, porque los profesores objetaban que así no iban a poder funcionar. Entonces estamos en eso, a ver si realmente se consiguen estas aulas cableadas para que se pueda trabajar así. Entonces nosotros hicimos una solicitud al Consejo Escolar, se aprobó, por la cual los profesores se comprometían a pagar el router cuando no se utilizara. Se les daba a los niños las instrucciones, porque esto es una cosa que los portátiles vienen configurados de modo que el wifi al encenderlo siempre está activo. Entonces los niños tienen que saber que cuando ellos no están navegando por internet no necesitan que su ordenador les esté irradiando, que con dar a la tecla FN o F11 se desconecta el wifi de su portátil. En nuestro centro estaban trabajando con programas descargados en el portátil, cual en inglés, por ejemplo, no se conectaban y tenían el wifi encendido. Entonces, a partir de entonces, los profesores explicaron a los alumnos lo que tenían que hacer, se ve además con un pilotito, era algo muy fácil. Entonces, son los pequeños logros que dentro de lo que supone esto, hasta que no consigamos realmente que desde el Gobierno vasco se nos permita la posibilidad del cableado, cosas pequeñas que minimizan la exposición a nuestros hijos y que eso sí se puede conseguir a nivel de centros. Son cosas que nosotros poco a poco hemos ido consiguiendo. Ahora no sabemos, luego nos dicen que el router principal no lo apagan, pero al menos el de las aulas, los portátiles, pues sabemos que son logros mínimos, pero son cosas como si no... Entonces son, no sé, como propuestas que son sencillas de llevar a cabo y... Eso es, bueno, pues lo que os comentaba antes, vemos que viendo que yendo directamente donde se podría conseguir algo, en principio no se conseguía nada, pues fuimos a las cosas pequeñas, que en realidad todo sirve un poco, y lo que hicimos pues fue difundir una serie de pasos a dar para minimizar el posible riesgo que eso pudiera entrañar. Y luego, aparte de eso, os quería comentar que sobre todo esto hay montones y montones de información, hay comunidades que se han movido mucho. En Galicia, por ejemplo, han sacado una versión sobre un documento de información para informar a padres y madres, y pues que está muy bien, sin ser excesivamente alarmante, que muchas veces tampoco ayuda, pues viene a comentar todos los, o muchos de los estudios. Igual esto se ha quedado un poco anticuado, ¿no? Viendo la información que ha traído. Está actualizado en la web de la PC. Bueno, pues eso, pues probablemente haya también documentos más actualizados, pero que están muy bien pues para tener una idea de lo que podría suponer el wifi y de las alternativas que hay. Yo creo que si esto en realidad se conociera y se trabajara un poquitín más en los centros, no sería muy difícil conseguir la postura a favor de los centros. Y al final lo que hace falta para poder presionar un poco en educación es tener un mínimo, es el número, o sea, no es mucho más. Y no sé, yo por mi parte no tengo mucho más que decir, o sea que aquí acabamos. Si os interesa preguntar algo ya nos diréis. El proyecto al final están funcionando por cable, porque el los Lezo... padres se debieron de gastar 6.000 euros en pagar el cableado entre todos. Sí, el Lezo, pues también teníamos fotos sobre cómo había quedado. Un vídeo y además la principal pega que ponían en educación es que este era un proyecto educativo en el que primaba la flexibilidad de las aulas y que con cable eso era imposible. Los de Lezo demostraron a través de regletas, tienen un vídeo interesante en el cual se ve cómo se puede trabajar de modo individual y en grupo, en parejas, en grupo y todo por cable. Entonces, fue algo que cuando enseñamos en la reunión que tuvimos en educación, ya no volvieron a mencionar la palabra flexibilidad imposible por cable. Es verdad que era algo con lo cual siempre nos atacaban y no lo han vuelto a decir. Porque, claro, otra cosa es... Claro, es relativamente complejo, pero con buena voluntad se puede conseguir, si no lo han logrado. ¿Y quién pagó? ¿Cuándo
Esto parece que lo pagó, nos comentó, creo que Ichaso, sí, la directora de Lezo, me parece recordar que nos dijo que lo habían pagado porque tenían todavía fondos del centro. El propio centro lo pagó. Claro, el problema es cómo hacer que un centro se haga cargo de eso. Claro, cómo conseguir, sino que entre padres... Claro, es que se ha pensado todo, pero es... Sí, de hecho, o sea, en principio también, pues nosotros cuando fuimos a sacar los primeros papeles para concienciar a la gente, no teníamos muy claro qué era lo que había que pedir, ¿no? Y para ir a mínimos, o sea, para que no supusiera, claro, además ahora en tiempos de crisis, parece que hablar de reivindicar algo que cueste dinero es impensable, pues entonces lo que pensamos fue que ni siquiera mencionamos en los primeros folletos que hicimos para que firmaran las distintas AMPAs, ni siquiera obligábamos al Departamento de Educación a que costeara los gastos, que sería lo lógico, quiero decir, ¿no? Porque en un colegio público y son obras de infraestructura tendría que costearlo el gobierno vasco. Pues ni siquiera dejamos ese resquicio, o sea, el tener la posibilidad de que un centro pudiera hacerlo. Obviamente también habíamos pensado que si esa posibilidad se abría, ¿no? Pues primero se lo costarían los centros que pudieran permitírselo y luego, pues ante la injusticia que se estaría produciendo, tendría que ser el gobierno vasco el que asumiera, como en otras muchas reivindicaciones que ha habido, los costes de esa infraestructura. Pero no, ni por esas vamos, no entramos en asuntos económicos y aún así también se negaron. Y a mí, lo que habéis comentado son dos cosas importantes. Una es, me habéis contado de concienciar a la gente, sobre todo de ya si quisieran, o sea, implantar wifi, intentar utilizarlo cuando tienes que utilizarlo. ¿No? O sea, eso, bueno, me refiero a cada centro tiene que hacer un estudio. Y luego otra cosa que también, nosotros en el AMPA hay una persona que está en ello y nos ha comentado, lo del tema que yo creo que al final se ha hecho un gran gasto en esto en el programa este, y que al final, habiendo hecho igual 2 aulas o 3 como mucho, cableadas, igual había sido suficiente, y con eso se había más que suficiente, o como decía él, para poder hacer el trabajo que está haciendo. Y esa era la idea, pedir 1 o 2 aulas extras. Nosotros en nuestro centro tenemos con cable ya 2, pero los usan los del primero y segundo ciclo. Entonces, los de tercer ciclo son los que están con wifi, pero en nuestro centro son 4 grupos. Va a acabar habiendo 6. O sea, vemos que podrían funcionar con 2 aulas, 6 grupos. Porque en Amurrio, en el claustro votaron... Sí, y lo están haciendo así. Ellos están funcionando así. Funcionan así, y dicen Además, que de maravilla. decidieron en conjunto que no usaban wifi, Sí. Y ahora con 2 aulas... En Luca Rey, en Amurrio, funcionan así y dicen que sin problemas, que los niños trabajan con material descargado en internet luego igual en sus aulas y que van a conectarse al aula cableada. Es que claro, no es decir, pedimos que cableen todas las aulas de quintos, realmente es tener un espacio al cual puedan acudir. Algo que pensamos que es una reivindicación tan moderada que... Pero sí, claro, lo de pedir que se desconecte cuando no se use está bien, es una medida sobre tenerlo 24 horas, está muy bien, pero para mí no es suficiente. No, para nosotros tampoco. Claro, para nosotros tampoco. Lo que ocurre es que... Vale, sí, respecto a lo que se tenía, pero en el fondo es que dices, ¿por qué tiene que pasar por ser mayor ni una hora? Bueno, pues todo esto lo hemos planteado después de lo que os comentaba al principio, o sea, después de 3 años dándote contra la pared y viendo que no consigues nada, pues al menos eso, intentar minimizar los efectos que pueda tener el uso de Mientras esa se utiliza, claro, porque decimos, nos encontrábamos con que nuestros hijos estaban yendo allí y todo el día encendido, y dijimos, mientras esto siga así y no consigamos que el centro, porque nosotros llegamos a solicitar que dejaran de utilizarlo, y aunque la mayoría de los padres lo pidió, no hubo manera. Desde el profesorado había miedo de llevar la contraria a lo que... Entonces, al final dijimos, pues al menos eso sí está en manos del centro hacerlo. Entonces, como eso no se nos discutió, es lo único que tenemos de momento, pero con vistas a que con lo que he comentado como proyecto de mejora, el solicitar un aula o 2 extras cableadas, sería para poder ya desconectar totalmente el wifi. Como paso previo, que si nos lo conceden, ya los profesores no nos pusieran ninguna pega de que es que así no pueden trabajar. Eso sí que nos dijeron, pero que con las aulas que tenían, por ejemplo, en nuestro centro no se puede. Bueno, nosotros aquí tenemos el doble añadido de que no solo es el wifi, sino que tenemos la antena de telefonía, que es una bomba enfrente de las aulas de primero y segundo. Se hizo una medición que se pidió a industria y la respuesta es que aquí no pasa nada.
pero las clases están súper cerca. Y claro, sí que habría cosas que se podrían hacer, que yo he salido después de poner en las ventanas algún tipo de protección metálica o de aluminio para que refleje las ondas, pero es que no se hace nada, eso está ahí. Nadie sabe, hay gente que no sabe ni que tenemos unas antenas, pero tú abres la ventana y las tienes, es que en la boca están justo aquí enfrente. Sí, en Gasteiz hay un centro también nuevo en Lacua, en Ibaiondo, que tiene al lado un hotel de 5 estrellas con antenas de telefonía, claro, y están a una distancia relativamente están cerca. Han ido desde el ayuntamiento más de una vez a hacer mediciones y han obtenido datos de radiación alta, o sea, bastante más alta de lo que se aconsejaba en Europa. Y ante eso es cuando ahora ha empezado a haber una pequeña movilización desde algún grupo político que ha llevado al ayuntamiento. En la Comisión de Medio Ambiente han decidido hacer un grupo de trabajo con la intención de poder cambiar un poco lo que es la normativa municipal al respecto, pero en realidad va todo muy lento y no es algo nuevo. Quiero decir, esto se hizo también hace unos años y al final llegamos a un punto en el que cuando se tenía que discutir en el ayuntamiento dijeron que no se cambiaba nada y punto, no. Pero sí, todo es cuestión de hacer presión desde todos los frentes que se pueda, y desde luego también es uno. Oye, una pregunta, ¿esos aparatos que hacen las mediciones tienen un coste hacer una medición? Porque vosotros decís que tenéis un aparato de esos, ¿no? De hecho, hay gente que se dedica a hacer mediciones de ese y cobraban, no me acuerdo ahora exactamente. A ver, la diferencia está... A nosotros le pregunté ya a un grupo, me dije hacer una medición aquí en el centro, me dijeron entre 900 y 1000 euros. Sí, cerca de 1000 euros. Si de lo que se trata es de hacer una medición, digamos, aproximada, yo no tengo tampoco ningún problema en dejaros el aparato ese que está muerto de risa. Quiero decir, eso se puede utilizar, y si estuvierais interesados, pues yo... Hay que saber usarlo, ¿no? Sí, yo sé usarlo. Sí. Los aparatos y hacemos mediciones, no valen como testimonio oficial, pero o sea, nos sirven para una presentación, porque hay que tenerlos homologados y tal, pero tontería. Pero por ejemplo, yo estoy en el Consejo Escolar de la Ikastola y se ha presentado un presupuesto de 1000 euros. Entonces eso es muy gravoso porque realmente no hay tanta gente que esté preocupada por el asunto. Entonces, bueno... Inicialmente se puede hacer una medición orientativa, que por ejemplo pues nosotros hacemos de vez en cuando, ¿no? Y no cobramos nada, ¿entiendes? O sea, sí, se puede conseguir una medición, o sea, tener un dato orientativo de lo único que ocurre es que yo no te puedo dar una firma oficial de esa medición, eso es. Pero sí que se pueden hacer mediciones orientativas. Sí que y por ejemplo, los ayuntamientos tienen esos aparatos y hacen esas mediciones. Por ejemplo, ¿habéis estado vosotros? Hombre, el ayuntamiento tiene que tener, porque en Gasteiz en concreto lo que ha hecho ha sido poner ya puntos de medición fijos en algunos sitios. En este caso, el colegio del que estoy hablando, se ha puesto un punto de medición fijo y ahí tienen datos de forma continua. Pero luego, si tienen aparatos portátiles, no lo sé. Se puede pedir al gobierno vasco que venga y te mide. Tarda un mes, lo que sea, y te mide. Generalmente suelen venir empresas especializadas relacionadas con la UPV, con la universidad, tal, y vienen y te hacen la medición, pero claro, la medición siempre es pues del orden de 3, 4, 5, lo legal es de 1000 o lo legal es de 900, depende de la frecuencia. Bueno, yo hablo de una medición, luego lo que es legal no pasa nada, ¿no? Esto está muy por debajo, está 100 veces por debajo, no pasa nada. Entonces, pero te vale la medición, tú te la quedas y te vale. Te vale a ti, luego reclama, porque la ley está hecha al dictado de las operadoras. La ley, el Real Decreto 1066 de 2001 responde a las recomendaciones aquellas que hizo la organización esta internacional creada por las operadoras para aconsejar a la OMS. Los niveles son estratosféricos, ni siquiera se producen esos niveles, y entonces nunca se van a pillar. O sea, siempre las diferencias son 20 microvatios, es una barbaridad, o sea, te mueres, pero ellos no van a llegar nunca a 1000, y como mucho pues llegan a 3, a 4, incluso ellos tienen un nivel que llaman de referencia, que cuando se llega a 20 o algo así ya empiezan a mosquearse, porque ya saben que están haciendo mucho daño,
y que eso va a tener consecuencias visibles rápidamente, y entonces dicen, bueno, es que el nivel de referencia tal, y ya se mosquean ellos, ¿no? Y tratan de hacer algo, de mover la antena para otro lado, tal. Pero los niveles que vas a encontrar de 1, de 0,1, de 2, de 3, pues ellos totalmente, o sea, se sienten justificados en irradiar esa cantidad, cuando los estudios científicos nos están hablando de 0,0003, 0,001, ellos 3, 4, del orden de 1000 veces eso no les parece nada extraordinario. Tampoco tienen en cuenta que la radiación es acumulativa, que el estrés celular es acumulativo, que a lo largo de su vida un niño o una persona va a ir recibiendo, y eso va a ir desgastando los sistemas de defensa y los sistemas de reparación. Eso no lo tienen en cuenta. Entonces, no, yo estoy hablando de una medición, o sea, un sí, aparato para medir que no cueste 1000 euros. No, bueno, tienes aparatos desde, porque eso echa para atrás a cualquier euros, consejo escolar. Desde 300 euros tienes aparatos. Desde 300 euros así tienes aparatos. Dos cosas haría falta ahí. Nosotros, como combate, podríamos tomar un compromiso, pero nosotros no vamos a ir a escondidas. Nosotros necesitamos la autorización del centro para poder hacer la medición. Y la hacemos gratis. No vamos a ir con un aparato a medir, se nos autoriza, de acuerdo. Venimos y medimos, lo podríamos hacer, y de forma adelantada. Pero nos tiene que autorizar ese centro. ¿Entendéis? Al centro no le costaría nada nuestra medición no le costaría nada. Otra cosa es que si tú a un juzgado tienes que mandar una medición, ya tiene que pasar por los colegios. Y bueno, os enseñará un aparato que nosotros utilizamos. A nosotros nos costó 1.500 euros, nos costó el aparato en su día, pero sería un aparato de este aparato que te traigo aquí para comprobar que no haya wifi, por ejemplo. Sí, o sea, el hecho de tomar mediciones orientativas es fácil, es relativamente fácil. Hombre, hace falta el aparato y cuanto mejor sea el aparato, pues mucho mejor, claro, no es más. Unos mejores, otros peores, pero de 300 euros a 1.500 te vale este o sí, pues el que compramos nosotros en la asociación venía a costar algo parecido. Y como medida orientativa vale, lo que no vale es luego como prueba oficial en ningún tipo de... O sea, como medida oficial no es válida. Sí, para saber vosotros, para tener una idea aproximada, suficiente. Eso es. Bueno, y así como curiosidad y como chismorreo, por si... Yo en casa, claro, estuve pidiendo un poco y ya empecé a jugar con todo para medir por todos lados, a ver qué es lo que pasaba, porque como no se ve, pues... Y una de las cosas que da mediciones más altas son los teléfonos inalámbricos que hay en todas las casas. Y escuelas. Eso no tenemos folleto y no se me ha pasado. Y todo el mundo me lo pide porque todo el mundo usa inalámbrico. Nadie sabe que la gente dice, tengo un fijo. Pero claro, nadie sabe que está emitiendo mañana y noche, aunque no estés hablando. Y mira, esa es una... No he creído, pero... De todas formas, si dejáis la lista de correos electrónicos, os lo enviamos por correo electrónico. Nosotros en Basendi ya hemos empezado, todavía algunas cosas se hicieron, pero hacer talleres de poner pues, un día y decirles, bueno, traer los equipos con asociaciones, ¿no? Tu teléfono y te lo pedimos. Para que te digamos si el tuyo es de los que está emitiendo 24 horas o solo cuando lo utilizas, porque también hay de esos. Y no tiene que ver con el precio, tiene que ver con los modelos. O sea, no es que el muy caro es mejor. Entonces, hay el decreto que comentaba Irune, de 1815, dice claramente, pide a los gobiernos que informen, no que la gente haga lo que quiera, ¿no? Pero que se informe. Y eso no se está haciendo. Y yo, desgraciadamente, después de lo que he pasado y que he podido estar como Íñigo, como Soledad y como mucha gente pensando, bueno, vamos a abrirles los ojos, he llegado a la conclusión de que hay intereses concretos económicos, lo ha dejado entrever Irune para extender el sistema de wifi, porque necesitan dar ese paso las operadoras para extender a toda la población los nuevos modelos de servicios que tienen. Y esto es lo que está pesando. Y eso está pesando. Y entonces ya no es
solo un problema de no ser. Yo dudo ya de que haya buena voluntad. Dudo, por la experiencia que me ha tocado vivir. De hecho, ha habido 2 intervenciones en el Parlamento Vasco reclamando estos temas de contaminación electromagnética. En noviembre de 2009, cuando empezamos la campaña contra el wifi en Cobace, fuimos al Parlamento Vasco, a Educación, al Consejo de Educación, a la sesión de Educación, que estaba en la CELA, pero se marchó cuando nosotros entramos, y presentamos toda la información. Les hemos presentado disquetes, les hemos enviado todos los documentos, o sea, tienen toda la información. Al año siguiente, otro grupo también consiguió traer a 2 médicos y un abogado, reclamando también, o sea, que se aplicara el principio de precaución, que dieron unas intervenciones magníficas que están grabadas y se pueden ver en algunas webs y podemos pasar los enlaces, dando testimonio. Se volvieron a meter cantidad de documentos mostrando toda la demostración científica que había y ni caso. Y eso se ha hecho con el gobierno vasco en el Parlamento, en 2 sesiones, además están las actas de las sesiones, se pueden leer las actas, y se ha hecho en el gobierno español. Hemos estado ante industria, ante sanidad, ante educación, y no nos han hecho ni caso. Nos reciben, les entregamos un disquete con toda la información, todos los estudios, no ya así en fotografías para que la gente no se aburra, sino el estudio científico completo y todo eso. Es igual, o sea, no sirve para nada. Te saludan, muy amables, sí, ya lo estudiaremos y hasta otra. A mí sí que me gustaría que bueno, yo esperaba que hubiera venido alguna gente un poco ingenua, pero sí que me gustaría que en este centro pues creas una comisión para llevar adelante este tema y que en el próximo consejo escolar, por supuesto, seriamente se aborde el tema. Porque, bueno, aparte de que hagamos escritos y nos unamos ahora otro centro o 2 más, creo que mientras debemos ser astutos de ir protegiendo a nuestros hijos, cada uno con sus anuncios en cada centro. Porque lo otro es a tan largo plazo que entonces, bueno, ahí nos podríamos unir y hacerlo un poco a nuestra manera, ¿no? Pero es fundamental, porque todos estos efectos son acumulativos. La exposición temprana es muchísimo más dañina. O sea, por ejemplo, Europa está diciendo que no se haga. Y se planteó prohibirlo. Pero fue porque hubo 5 leucemias. Y aquí, por ejemplo, ha habido una. Claro, la persona, cuando tienes un hijo con leucemia, no buscas la relación, pero desde luego que no le hubiera ayudado o que estar irradiado todo el día no es muy interesante, seguro, pero bueno. El tema de leucemias no fue dentro, ¿no? Fue en otro sitio que no trascendió y fue por inalámbricos, por conectar 2 edificios del propio centro con unos sistemas inalámbricos. Pero nosotros no fuimos autorizados a poder hablar de ese tema. Os lo digo con franqueza. Llegamos a tener algo de información, pero no se nos permitió el poder. Sí que fruto de eso, la UPV, en los cursos de verano, con la oposición de los antiguos exrectores, se consiguió meter un curso de electromagnetismo a años por gente que estaba... Solo ese año, que trajeron médicos investigadores de todo el Estado. Pero no se nos dio ningún documento oficial. Nosotros estamos en este tema, pero no tenemos ningún documento oficial que se pueda demostrar. Porque era una Icastola y era un termómetro. Los propios padres no querían pelearlo de esa forma pública, estaban más preocupados por la salud. Protegieron, pero... Cambiaron todo, no quisieron depurar responsabilidades. Pero hay cientos de colegios. En el Estado español hay ya, bueno, 200, un listado de 200 clústeres de afectados por antenas, por esto, por lo otro, y entre ellos pues hay muchísimos colegios. Y hay asociaciones que se han creado a raíz de estos problemas en los colegios, como la Asociación Abate de Valladolid,
empezó con 5 casos de leucemia también en el Colegio García Quintana por unas antenas del exterior y tal. El wifi probablemente lleve mucho más tiempo en producir estos desórdenes porque pues, es una radiación relativamente más baja, pero como todo es acumulativo, pues al final contribuye a la contaminación que va a hacer que los niños más débiles se vean afectados. Y lo que tiene es una afectación tremenda cerebral y cognitiva, o sea que va a fomentar muchos problemas de hiperactividad, de problemas de atención, de sueño, que después van a ser diagnosticados como algo que es problema del niño o de la familia, medicados con medicamentos que tienen muchos efectos secundarios, y ese es el problema, que nadie siquiera está monitoreando qué es lo que está pasando, cómo está el estado de salud, el estado de rendimiento escolar de los niños antes de la introducción de estos sistemas y qué está pasando después. O sea, todo lo que pase, o lo que come, o lo que hace, cuando en realidad están haciendo un experimento con los niños y los resultados se van a ir viendo a largo plazo. Desde luego no fomenta el mejor ambiente para el aprendizaje, porque irrita, estresa a los niños, les cansa cerebralmente y produce esos problemas de atención, de relación, de concentración, de memoria, de sueño, y luego, claro, va desgastando todo el sistema inmunitario. Yo lo que sí os recomendaría era que primero que toméis las medidas, digamos, a nivel privado lo antes posible, y decir que eso no cuesta nada. O sea, pagar las cosas como no se van a usar es una medida muy lógica. Y luego, aparte de eso, ya os pasaremos toda esta información que tenemos, porque hay cargos de información, pero lo que sí sería interesante sería, de alguna forma, hacer saber en EIGE, que es la coordinadora de ambas de Euskadi, de Bizkaia y Gipuzkoa y Álava, si algún consejo escolar, digamos como consejo escolar o como asociación de padres y madres, ya decide que eso tampoco es tan difícil, es decir, esto la asociación de PISPAS, en la reunión de niños, ¿no? Se decide que votar a favor de que nos den la opción a poner el cableado en cuanto se pueda conseguir eso, hacerlo saber en ellos, digo, para que en algún sitio por lo menos se centralice la información de todos los centros que se van a ir a esta historia. Si no, para las señoritas, CELA siempre va a ser un centro el que sea negado, es decir, y en realidad hay muchos centros que estarían dispuestos a moverse en ese sentido. De todas formas, se podría volver a vos, estáis pensando igual en reactivar la campaña esta al gobierno vasco, educación, sí. Porque bueno, hay que saber a título individual que cada uno no sé cómo era. Es que son varias. Una es, sí, creo que he traído aquí algún impreso. Os lo podemos pasar por vía. Digo, porque a eso sí que nos podíamos. Sí, eso es fácil, además, recoger firmas así, ir entregando. Y luego lo que tenemos intención luego es volver a acudir a reuniones allí. Entonces, si hay alguien interesado en ir, nosotras... Sí, más que nada lo que habría que hacer sería, por lo menos una vez que se ha visto que ha cambiado el gobierno, pues ver, a ver qué onda, ¿no? A ver qué... Claro, al menos no es un proyecto que parta de ello,